¿Qué implica la mayordomía de los bienes materiales? Es nuestro tema. Vamos a buscar en Mateo 25, versículo 14. La palabra del Señor nos dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La mayordomía de los bienes materiales es uno de los temas más prácticos y necesarios de la vida cristiana. Cada día nos relacionamos con recursos, entiéndase dinero, propiedades, herramientas, alimentos, tiempo productivo, habilidades laborales y oportunidades económicas. Y todo esto forma parte del mundo material en el que vivimos, y la Biblia no ignora esta realidad, sino que la ilumina con principios espirituales. En el pasaje de Mateo 25, versículos 14 al 30, encontramos la parábola de los talentos, donde Jesús presenta la historia de un hombre que, antes de irse lejos, confía sus bienes a sus siervos. Y este relato no es simplemente una enseñanza económica, sino una profunda revelación espiritual sobre la responsabilidad humana frente a lo que Dios nos ha confiado. Un estudio concienzudo del texto bíblico de la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30 nos muestra que el hombre que se va lejos representa al Señor, quien confía sus bienes a sus siervos. Los talentos, aunque en el contexto histórico eran unidades monetarias de gran valor, pueden simbolizar los bienes que Dios entrega a cada persona. Y no se trata únicamente de habilidades espirituales, sino también de recursos materiales. Podríamos decir también oportunidades económicas y todo aquello que el Señor coloca bajo nuestra administración. Así que el énfasis de este texto bíblico no está solamente en la cantidad recibida, sino en la fidelidad con la que cada siervo administra lo que le fue confiado. Así lo podemos ver cuando leemos la parábola. Uno recibió 5 talentos, otro 2 y otro 1. A cada uno, dice la Escritura, conforme a su capacidad. Esto indica que Dios distribuye los bienes materiales de manera distinta, o sea, según la responsabilidad y la capacidad de cada persona. Ahora, hay una cosa importante. Todos fueron llamados a rendir cuentas. Los 2 primeros siervos negociaron y multiplicaron los bienes. El tercero escondió el talento y no produjo nada. Cuando el Señor regresó, pidió cuentas. Los que administraron fielmente recibieron aprobación. Y así lo dice la Biblia. Bien, buen siervo y fiel. Pero aquel que enterró el talento fue reprendido por su negligencia y su falta de responsabilidad. Este relato entonces establece el principio fundamental de la mayordomía. Los bienes materiales no nos pertenecen en última instancia. Nos han sido confiados solamente para administrarlos. No somos dueños, sino administradores responsables. La parábola enseña que Dios espera que los recursos que Él entrega sean usados con sabiduría, sean usados con inteligencia y que haya un propósito en el uso de los mismos. También muestra que la fidelidad en lo material
tiene consecuencias espirituales. El Señor no pregunta cuánto tuvimos, sino qué hicimos con lo que recibimos. Por lo tanto, al reflexionar sobre la mayordomía de los bienes materiales, debemos preguntarnos, ¿cómo administramos lo que Dios nos ha dado? ¿Reconocemos que todo proviene de Dios? ¿Lo obtenemos eso de manera justa? ¿Lo usamos con equilibrio? La parábola de los talentos responde estas preguntas y nos conduce a comprender que la vida cristiana incluye una responsabilidad económica y material. No se trata solamente de fe interior, sino de la manera en que utilizamos nuestros recursos. A la luz de esta enseñanza, entonces, vamos a considerar tres verdades fundamentales sobre la mayordomía de los bienes materiales. Como ustedes saben, siempre dividimos nuestra plática en tres partes. Y la primera es: la mayordomía de los bienes materiales implica que Dios es el dueño de los recursos que administramos. Y esto de que Dios es el dueño es algo que venimos recalcando en cada una de estas presentaciones sobre la mayordomía. La parábola comienza con un hombre que entrega sus bienes a sus siervos. Este detalle es fundamental. Los siervos no eran dueños, eran administradores. O sea, lo que ellos tenían que cuidar no era de ellos, tenía un dueño. Los talentos no eran suyos, sino del Señor. Este principio se aplica directamente a nuestra relación con los bienes materiales. Todo lo que poseemos, entonces, proviene de Dios. La tierra, la naturaleza, los recursos, la capacidad de trabajar, la salud, la inteligencia y las oportunidades son dones que el Señor nos ha confiado. Fíjese cómo declara el salmista. Y yo podría decir que este debería ser el versículo clave de todas estas pláticas sobre la mayordomía. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso usted lo puede encontrar en el Salmo 24, en el versículo 1. Y esto significa que la propiedad última pertenece a Dios. Nosotros administramos lo que Dios ha creado. Fíjese que la naturaleza misma es un testimonio de que Dios ha proporcionado los medios para la subsistencia humana. La tierra produce alimento. El agua sostiene la vida. Los minerales permiten la construcción. Los árboles ofrecen madera. Y el universo está lleno de recursos que el hombre transforma mediante el trabajo. Pero, además de los recursos, que son esos recursos naturales, Dios ha dado al ser humano habilidades para conseguirlos. Nos ha dado inteligencia para planificar. Nos ha dado fuerza para trabajar. Nos ha dado creatividad para producir y nos ha dado capacidad para organizar la economía. Y como yo decía en el templo esta mañana, hasta existe una carrera de economía con que tiene el bachelor, ¿verdad? De licenciatura, tiene maestría y tiene doctorado. En la parábola de los talentos, el Señor entrega los talentos a cada uno conforme a su capacidad, dice el versículo 15 del capítulo 25. ¿Y qué nos indica esto? Nos indica que Dios no solo entrega recursos, sino también la capacidad para administrarlos. Así que nadie recibe sin tener la posibilidad de responder. La diversidad de recursos, queremos explicar, no significa injusticia, no. Significa responsabilidad proporcional. El que recibió 5 talentos debía responder por 5. El Señor no esperaba que respondiera por más. El que recibió 2, por 2. Y asimismo el que recibió 1 debía responder
no por 5 ni por 2, sino por 1, ya que todos tenían la misma obligación de ser fieles. Fíjese que reconocer que Dios es el dueño de los recursos cambia nuestra actitud hacia los bienes materiales. Una cosa muy linda que hace es que nos libra del orgullo porque entendemos que no somos autosuficientes, que necesitamos depender de Dios. También nos libra de la avaricia, porque nosotros entonces nos damos cuenta que lo que tenemos es un encargo divino. Y asimismo, nos libra del temor, porque el mismo Dios que nos confía recursos también nos capacita para administrarlos. Quiere decir que somos conscientes de que tenemos esa capacidad. El siervo que enterró el talento falló precisamente en este punto. No entendió el propósito del Señor. En lugar de administrar, escondió. En lugar de reconocer la confianza recibida, ¿qué fue lo que hizo? Actuó con desconfianza. Y esto nos enseña que negar la mayordomía también es una forma de mala administración. Quiere decir que no usar los recursos, no invertirlos, no ponerlos al servicio del bien, es igualmente una falta de fidelidad. Por lo tanto, la mayordomía de los bienes materiales comienza con reconocer que Dios es el dueño, esto es lo primero, y que nosotros somos administradores, y que los recursos que nos llegan a la mano son un encargo sagrado. Así que esta verdad debe gobernar nuestra vida económica, debe gobernar nuestras decisiones financieras y debe gobernar nuestra manera de entender la prosperidad de manera bíblica y correcta. Número 2. La mayordomía de los bienes materiales implica que el trabajo es la forma correcta de adquirir los bienes materiales. En la parábola de los siervos que recibieron 5 y 2 talentos, inmediatamente, ¿qué hicieron ellos? Que fueron y negociaron. Esto implica acción, diligencia, implica esfuerzo. Ellos no se quedaron esperando, no recibieron los bienes para conservarlo pasivamente, sino para trabajar con ellos. El texto muestra que la multiplicación de los recursos ocurre mediante la actividad responsable. Y esto establece el principio bíblico del trabajo como medio legítimo para adquirir bienes materiales. Escuche esto bien. El medio legítimo para adquirir los bienes materiales es el trabajo honesto. La Biblia presenta el trabajo como una bendición. Lo presenta como una responsabilidad. Fíjese que desde el principio Dios colocó al hombre en el huerto para que él lo labrara y para que lo guardara. Dios no puso al hombre allí en el jardín para que se pasara todo el día paseándose, durmiendo, comiendo y viendo televisión, no. El trabajo no es una maldición entonces, sino parte del diseño divino. Como tenemos aquí un merengue que dice, a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo yo se lo dejo solo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Eso no es cierto. El trabajo es una bendición. A través del trabajo se obtienen los bienes necesarios para la vida. Los siervos fieles trabajaron, negociaron, invirtieron y entonces produjeron. Esa diligencia que ellos hicieron, el Señor la elogió. Fue aprobada por el Señor. En contraste, el tercer siervo no trabajó, enterró el talento. Su inactividad lo llevó a la pérdida. Y esto nos enseña que la negligencia y la holgazanería son contrarias a la mayordomía fiel. Así que Dios no aprueba la pasividad cuando ha entregado recursos. Acuérdese, el trabajo dignifica al hombre.
El trabajo desarrolla las capacidades y el trabajo permite que los bienes materiales se obtengan de manera justa y correcta. Porque la Biblia condena el hurto. La Biblia condena la holgazanería, condena el engaño y todo tipo de acción fraudulenta para conseguir bienes materiales. Desde los mandamientos que prohíben robar hasta las exhortaciones apostólicas que llaman a trabajar con las manos. La Escritura establece claramente que los bienes deben obtenerse por medios legítimos. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Y esta enseñanza une trabajo con honestidad y con solidaridad. En otra parte, el apóstol Pablo dice: el que no trabaja, el que no quiera trabajar, dice, tampoco coma. Además, la justicia humana condena el robo en todas sus partes, apegada a los códigos de justicia, que precisamente esos códigos de justicia emanan de los principios bíblicos. Las leyes que protegen la propiedad privada, que castigan el fraude y que regulan la actividad económica, tienen su raíz en la necesidad moral de garantizar la justicia. Entonces, la mayordomía cristiana reconoce la importancia de estas normas porque promueven el orden social y promueven la equidad. Trabajar no solo es producir, sino hacerlo con integridad. El creyente administra los bienes materiales con honestidad, con transparencia y con responsabilidad. No busca enriquecerse mediante engaño, sino mediante esfuerzo. La parábola de los talentos elogia la diligencia y condena la negligencia. Por tanto, la mayordomía fiel implica adquirir los bienes por medio del trabajo digno, justo y responsable. Finalmente, número 3. La mayordomía de los bienes materiales implica el equilibrio en el uso de los mismos. La parábola no solo enseña a obtener recursos, sino también a usarlos de forma correcta. Los siervos fieles no acumularon sin propósito, sino que multiplicaron los bienes de su Señor. Y esto implica que los recursos tienen un propósito. La mayordomía fiel busca el equilibrio entre disfrutar, administrar y compartir. Y usted puede estar seguro que los administradores disfrutaron de lo que era de su Señor en la manera correcta, mientras lo administraban. Hablar del equilibrio nos lleva a reconocer la importancia y valor de la propiedad privada con relación al trabajo y la dedicación personal. Así que la propiedad privada es el resultado del esfuerzo individual y corporativo en una sociedad democrática que permite la estabilidad familiar, permite la planificación económica y permite el desarrollo social. La Biblia reconoce este principio al proteger la propiedad y al establecer normas contra el robo y contra la codicia. Sin embargo, escuche esto: la propiedad privada no es absoluta. No, tiene límites morales. Los bienes materiales no deben usarse únicamente para el beneficio egoísta. La parábola de los talentos muestra que los recursos deben producir beneficio. Muy bien, esto incluye el bien personal, pero también el bien de los otros. El equilibrio implica compartir lo que tenemos con los demás, velar por los necesitados y usar nuestros recursos para ayudar a otros. Jesús dijo que a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Marcos 14:7. Y esta afirmación lo que nos está enseñando, recordando, es la responsabilidad permanente de ayudar a otros. La mayordomía fiel incluye la sensibilidad hacia los necesitados.
La Biblia exhorta a ayudar a los pobres, a ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Quiere decir que la riqueza no debe endurecer nuestros corazones, sino abrir nuestros corazones a la compasión. Santiago, al hablar de la verdadera religión, establece que la misma se entiende como una disposición de brindar apoyo a los más desvalidos. Él lo dice de esta manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Así que este texto de Santiago conecta la espiritualidad con la acción social. No basta con poseer, hay que compartir. El equilibrio también implica recordar la temporalidad de los bienes materiales, como enseña la Biblia. Vinimos sin nada y nada nos vamos a llevar, dice Job. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto usted lo puede leer en Job capítulo 1, versículo 21. Y esta verdad nos libra del apego excesivo. Sí, porque los bienes materiales son temporales, pero la fidelidad es eterna. En la parábola de los talentos, los siervos fieles recibieron mayor responsabilidad. Quiere decir, por haber sido fieles, el Señor les asignó mayores responsabilidades. Fueron premiados. Esto indica que el uso correcto de los bienes conduce a mayor confianza. El equilibrio no significa desperdicio ni acumulación egoísta, sino administración sabia. Disfrutar lo necesario, invertir con prudencia, compartir con generosidad. La mayordomía de los bienes materiales entonces implica reconocer que Dios es el dueño, adquirir los bienes materiales mediante el trabajo honesto y usar los bienes materiales con equilibrio. La parábola de los talentos nos recuerda que un día el Señor pedirá cuentas. Y como dije ahorita, no preguntará cuánto tuvimos, sino que preguntará: ¿qué hicimos con lo que recibimos? Ojalá que podamos escuchar nosotros también al Señor decirnos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios te bendiga.